Estamos leyendo el libro La sabiduría de la menopausia de la doctora Christiane Nordrup. La menopausia pone la vida bajo un microscopio. Las fuerzas que cambian a la gansa también cambian al ganso. Mientras yo hacía y experimentaba todos estos cambios en mi vida, mi marido estaba pasando por sus propios cambios. Su revaluación de la vida en la edad madura comenzó a poner en tela de juicio sus objetivos profesionales. En esta época, la regulación de la atención médica por parte de la Administración lo estaba obligando a cambiar su forma de ejercer y se sentía cada vez más desgraciado en su trabajo. También se sentía cada vez más angustiado por el dinero, un temor que al parecer mi éxito solo intensificaba en lugar de calmar. Yo no entendía por qué se preocupaba tanto por nuestras finanzas. Al fin y al cabo, pensaba, yo estaba ganando mucho dinero y estábamos en esto juntos. Uno de los motivos de su ansiedad era que estaba pensando en jubilarse cuando nuestra hija menor se graduara en el instituto, para lo que solo faltaban 2 cortos años. Yo, en cambio, me sentía como si estuviera recién cogiendo el tranquillo y no tenía la menor intención de jubilarme ni entonces ni nunca. Durante las sesiones de planificación de la jubilación que programó con nuestro contable, yo me sentía como si estuviéramos en 2 mundos diferentes. No existía ningún programa de ordenador diseñado para tomar en cuenta 2 conjuntos de objetivos tan distintos como los de mi marido y yo exponíamos en estas reuniones. Daba la impresión de que mi marido, como muchos otros hombres a esa edad, querían calmar la ansiedad que les producía los cambios intentando ejercer más control en nuestros recursos económicos, recursos que provenían cada vez más de mis ingresos. O tal vez había ejercido siempre este tipo de control y yo no me había dado cuenta hasta entonces, porque como muchas mujeres siempre había estado convencida de que mi marido era mejor que yo para administrar el dinero y por esto dejaba que fuera él quien lo hiciera. Él hacía todos los planes y pagaba las facturas y se pasaba horas en su ordenador cada fin de semana dedicado a nuestra contabilidad. Al experimentar su crisis de la edad madura, esta tarea parecía llenarlo de más miedo y preocupación cada vez que la hacía, con la consecuencia de que trataba de controlar hasta el más pequeño de mis gastos. Una parte de mí estaba convencida de que en realidad gastábamos demasiado y siempre estaba a punto de sucumbir a los mismos temores que lo acosaban a él. Pero por mucho que lo intentara, nunca logré vivir dentro del presupuesto que él consideraba apropiado a nuestras circunstancias. Me pillaba ocultándole compras, por miedo a que se enfadara conmigo. Lógicamente, no era ciega al conflicto entre los ideales que había estado predicando a mis clientas todos estos años y la realidad que estaba viviendo. Pero mi temor al enfado de mi marido era muy real. Me dejé dominar y silenciar por él durante años. Incluso entonces, en cierto sentido, seguía siendo la persona que deseaba más que ninguna otra cosa complacer y apaciguar. Golpea la verdadera menopausia. 2 semanas después de dejar el centro que había cofundado casi 15 años atrás, comenzaron mis sofocos oficiales. Eran mucho menos intensos que los inducidos por el medicamento que había experimentado antes. Unos calores tan intensos que normalmente me quitaba el abrigo y me dejaba con el mínimo de ropa a mitad del invierno en Maine. Pero lo bastante elocuentes como para hacerme comprender que finalmente había entrado de verdad en la menopausia. Era el 18 de diciembre de 1998, el final de un año, que resultó ser también el final de una época para mí. La separación de Woman to Woman que acababa de negociar solo fue un precalentamiento para lo que iba a ocurrir en casa, aunque en la superficie las cosas parecían ir muy bien, incluso festivas. El día en que me comenzaron los sofocos fue también el día en que mi marido, nuestras hijas y yo iniciamos unas vacaciones largamente esperadas para esquiar en Austria, donde pasaríamos las Navidades con mi madre y mis hermanos. Eso era algo que durante años había soñado poder hacer. El viaje fue maravilloso en muchos sentidos. Me sentía muy feliz por estar con toda mi familia en ese lugar tan mágico,
pero notaba la tensión en mi matrimonio como nunca antes. Cuando miraba a otras parejas, hombres y mujeres, que claramente estaban comprometidos y disfrutaban de la compañía mutua, me sentía muy sola. Descubrí que evitaba a mi marido, esquiando principalmente con mis hijas, mi hermana y mi madre. Sencillamente no quería usar mi energía en tratar de tranquilizar a mi marido y hacerle las cosas cómodas como había hecho siempre antes. La llegada de mis sofocos había señalado otra etapa en mi revaluación de la edad madura. Un compromiso para fijar límites más sanos, cuidar mejor de mí misma y decir la verdad. Por si hubiera tenido alguna duda, mi cuerpo reforzó mi decisión de respetar mis necesidades. Me brotó un acné de adulto, señal de que algo se me había metido bajo la piel y estaba a punto de hacer erupción. Cuando recurrí al tarot Madre Paz, que había usado en muchos otros momentos de incertidumbre en mi vida, sacaba una y otra vez la carta Chamán de Espadas, cuyo mensaje es que hemos de decir lo que sabemos que es cierto. El universo me estaba hablando de muchas maneras y yo ya estaba preparada para escucharlo. Mi matrimonio se arruina. Poco después del Año Nuevo, a comienzos del 1999, una serie de avisos del banco de que estábamos en números rojos me pareció simbólica del grado en que mi marido y yo habíamos fracasado en crear una relación conyugal viable. No había fondos suficientes en nuestra cuenta para los gastos domésticos, tampoco en nuestro matrimonio. Cuando le sugerí que necesitaba tener mi propio espacio durante un tiempo y deseaba que consideráramos la posibilidad de dormir en habitaciones separadas durante este periodo, mi marido se marchó de casa con un ataque de rabia y no regresó. Casi de la noche a la mañana se me ofrecía en bandeja la oportunidad y la responsabilidad de tomar el mando total de mi trabajo y de mi casa. Hasta el momento en que mi marido se marchó, jamás se me había ocurrido en todos los años de mi matrimonio que acabaría divorciándome. Siempre mi fantasía había sido que mi marido cambiaría, o que cambiaría yo, o que algo se modificaría de modo que los dos pudiéramos llegar a ser el equipo que yo creía que éramos capaces de ser. Durante años, adivinos y astrólogos me habían dicho que estábamos destinados a continuar juntos. Era imposible que ocurriera lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, pese a todo lo que parecían decir los astros y pese a nuestros 3 años de terapia en pareja, había llegado al final del camino. Y no podía permitirme seguir en lo que consideraba una relación desequilibrada. Necesitaba ser independiente. Ya no estaba dispuesta a que me controlara otra persona, ni en el aspecto emocional, ni en el económico, ni en el físico. Había llegado demasiado lejos. Finalmente estaba lista para hacer la última parte de la autocuración para la que me había estado preparando durante medio siglo. La menopausia me espoleó a hacer realidad los ideales que había estado promoviendo en mi trabajo. Sabía que tenía 2 opciones: silenciar mi voz para poder continuar en mi matrimonio o encontrar el valor que necesitaba para dar los pasos pertinentes hacia el divorcio. Pero qué decisión más difícil. Tal vez un motivo de que me resultara tan difícil era que los años 50 fueron el periodo en que se formaron mis circuitos cerebrales relativos a las relaciones. Si mi matrimonio se hubiera roto en esa época, todo el mundo habría estado de acuerdo en que yo había estropeado nuestra relación por mi ambición. ¿Por qué no había sido capaz sencillamente de anteponer las necesidades de mi marido a las mías? ¿Por qué había insistido en recibir su apoyo total y tener plena satisfacción en mi relación conyugal? ¿Por qué me había empeñado a empujar a mi marido en dirección hacia algo que a él no le resultaba cómodo? Lo había hecho porque no tenía otra alternativa. Algo en mi interior, una voz de mi misma alma, me impulsaba y tenía que fiarme de ella. De todos modos,
Sentía miedo de cómo sería vivir sin el hombre que desde hacía tanto tiempo era mi compañero. Y entonces, un día, recordé algo que había dicho una de mis hijas hacía unos meses, que las cosas eran tan desagradables en casa que dudaba de venir a pasar las vacaciones con nosotros una vez que se marchara de la universidad. Eso me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Sanar mediante el dolor. Aun cuando mirando en retrospectiva veía que hacía años que había comenzado el proceso de desentenderme de mi matrimonio, todavía no estaba preparada para la profunda sensación de pérdida que sentí cuando acabó. Al principio me sentía como si me faltara una extremidad. Durante semanas me despertaba antes del alba y sentía un dolor agudo en la garganta y el corazón tan pronto como me daba cuenta nuevamente de que mi marido no estaba a mi lado en la cama. Una vez que salía de casa, a veces descubría que era capaz de sentirme bien durante días seguidos. Entonces iba a algún lugar donde tenía que llenar uno de esos formularios que están omnipresentes en la vida y pensaba cómo sería cuando llegara el día en que tendría que marcar la casilla divorciada. Me aterraba ese día. Recordaba lo difícil que fue la vida para mi madre cuando acabó su matrimonio, pero el de ella era un matrimonio feliz, cortado prematuramente cuando mi padre murió de repente en la pista de tenis a los 68 años. Ese fue un golpe terrible para ella. De todos modos, en los primeros meses de mi separación, yo pensaba que mi dolor era peor en ciertos sentidos, porque me hacía poner en tela de juicio la realidad más importante de mi vida en los 24 últimos años. Aunque sabía que el 50% de todos los matrimonios acaban en divorcio, lo sentía como un tremendo fracaso. Me iba a convertir en el tipo de mujer que, según había oído decir, nadie desea invitar a ninguna parte por temor a que le robe el marido a otra. Una mujer sola en la edad madura, sin dueño, indeseada y peligrosa para el orden establecido. La pérdida es un tema recurrente en la edad madura. Incluso mujeres que no pasan por el divorcio a esa edad suelen afrontar otras pérdidas: la muerte de los padres o del marido, el distanciamiento de un hijo, la pérdida del trabajo, cambios en la apariencia física o la comprensión de que han llegado a su fin los años reproductivos. Para una mujer que nunca ha tenido un hijo y siempre ha esperado tener uno en el futuro, el final de su fertilidad puede ser una pérdida terrible. Pero sea cuales fueren las circunstancias, casi toda mujer tiene que renunciar a algún sueño acerca de lo que creía que sería su vida. Y cuando llega esta comprensión, es muy dolorosa. Poco a poco me permití sentir toda mi aflicción y mi dolor, segura de que no me destruiría. Sabía que solo de ese modo podría continuar adelante con mi vida. Sanar mediante la rabia. Mentiría y perpetuaría un grave mal servicio a las mujeres de edad madura si te hiciera creer que mis sentimientos durante este periodo solo fueron de aflicción y duelo por la pérdida. Había otro sentimiento que brotaba hasta rebosar desde el fondo de mi ser, y esa emoción me salvó de la parálisis que podría haber sentido a no ser por ella. La emoción que me dio la energía necesaria para continuar con la onerosa tarea de desmantelar 24 años de vida conyugal y construirme otro tipo de vida fue la rabia. Usé la energía volcánica de mi rabia para que me ayudara a identificar mis necesidades y luego satisfacerlas. Había experimentado la marcha de mi marido como un abandono, de mí y de nuestras hijas. Estaba resuelta a hacer lo que fuera necesario para que nuestra vida fuera plena otra vez. Al principio dudaba de mi capacidad para lograrlo. Mi ira estaba templada por una buena dosis de miedo, pero cada vez que me abalanceaba al borde de la desesperación o el terror, llegaba algo por correo que me obligaba a ver la verdad. Avisos de números rojos en el banco, facturas de tarjetas de crédito y cartas de abogado llegaban con enorme regularidad. Me gustara o no, estaba sola, económicamente y en todos los demás aspectos.
Tendría que renunciar a mis fantasías sentimentales de que nuestro matrimonio todavía se podía salvar. Mi atención debía centrarse en asegurar el bienestar de mis hijas y el mío. También tuve una fuente de energía durante esta época difícil. Mi hermano había pasado por la experiencia del divorcio unos años antes. Al parecer sabía instintivamente cuándo llamarme y qué decirme para alentarme. Su clarividencia me resultó valiosísima. Sanar mediante la aceptación. Inicié una práctica diaria de oración con el fin de que me diera valor para continuar el proceso de dejar atrás mi matrimonio y mi identidad de mujer casada. Esto implicaba hacer una caminata cada mañana y detenerme a medio camino a contemplar el puerto. Allí pensaba en todo lo que tenía que agradecer en mi vida, que era muchísimo. Después hacía una oración de acción de gracias en voz alta, enviando las palabras por el río hacia su fuente. Cada día me detenía allí a contemplar el hielo en retroceso sobre el río, el cambio de marea. Pronto llegaría la primavera, y con ella la energía sanadora del renacimiento y la renovación. Sentía gratitud por el invierno y por el tiempo que me daba para hacer mi duelo, y también por tener la promesa de la primavera. El fin de semana anterior a nuestro 24 aniversario de boda, unos 3 meses después de nuestra separación, me sentí especialmente deprimida. Mis sentimientos de pérdida borraron temporalmente todos mis motivos intelectuales y emocionales para seguir adelante con el divorcio. Una amiga me había llamado esa mañana para decirme lo apenada que se sentía por nuestra separación, porque pensaba que aún había mucho amor entre mi marido y yo. Me dijo que pasaría parte del fin de semana quemando varitas de incienso por nosotros en el ashram donde rendía su culto. El lunes, el día de nuestro aniversario, me sentí inundada de nostalgia. Pasé todo el día deseando llamar a mi marido. Entonces, cuando estábamos sentadas a la mesa para comer, sonó el timbre. Era el repartidor de la floristería, que traía una docena de rosas blancas acompañadas por una tarjeta que decía: «Gracias por los casi 24 años juntos y por nuestras 2 hijas». Me eché a llorar y les dije a las niñas: «Nunca dudéis de que vuestro padre y yo nos hemos amado siempre». Medicina Armadillo, el poder de la vulnerabilidad. En las semanas que siguieron a mi separación, me entrevistó una periodista para un reportaje que estaba haciendo sobre mi trabajo. «Solo tengo una pregunta más», me dijo al final. «¿Chris Northrup ha sufrido de verdad alguna vez?». Me impresionó esa pregunta. En ese preciso momento yo estaba sintiendo la pérdida de la relación más importante de mi vida y sintiéndola en cada célula de mi cuerpo. ¿Cómo podía suponer esa chica que mi vida era fácil? Pero no dije nada. Era aún demasiado pronto para hablar públicamente de la situación. Las heridas eran demasiado nuevas, todavía estaban en carne viva. Un poco antes, ese mismo mes, Mona Lisa me había dicho: «No eres lo suficientemente vulnerable, así que ninguna persona se siente movida a cuidar de ti». Yo, en cambio, he tenido tantos problemas de salud que todo el mundo se siente inclinado a cuidarme. Me atraigo madres donde quiera que voy. Recuerdo que esto me enfureció. No me había sentido segura para permitirme ser vulnerable con mi marido, ni antes con mi madre. En algún momento de mi vida había perdido esta capacidad. Además, no era una capacidad que yo admirara. Había visto a demasiadas mujeres chupar del papel de víctima, explotando la compasión de los demás para lograr satisfacer sus necesidades. Jamás quise ser una mujer así. Pero sabía que nuestra cultura se identifica tanto con las víctimas que duda de la humanidad de quienes no adoptan este papel. En realidad, eso fue lo que quiso decirme la periodista con su pregunta. Después de mi conversación con Mona Lisa, durante 2 noches seguidas busqué orientación en la baraja de cartas medicinales de animales, que a veces funciona como una baraja de tarot. Cada vez que cogía una carta, sacaba la del armadillo, en posición invertida, cuyo mensaje es el siguiente:
Puedes creer que la única manera de ganar en tu situación actual es esconderte o simular que vistes armadura y eres invencible, pero no es esa la manera de crecer. Es mejor que te abras y descubras el valor y la fuerza de tu vulnerabilidad. Experimentarás algo maravilloso si lo haces. La vulnerabilidad es la clave para disfrutar de los dones de la vida física. Dándote permiso para sentir, se te hace accesible una miríada de expresiones. Por ejemplo, un elogio sincero es un flujo de energía admirativa. Si tienes miedo de que te hieran y te escondes de algo, jamás sentirás la alegría de la admiración de los demás. En mi caso, ese mensaje daba directamente en el clavo, y de nuevo recordé lo bien que había aprendido de mi estoica madre a ocultar mi vulnerabilidad. Era el momento de cambiar ese hábito como parte del proceso de dejar atrás mi pasado. En la edad madura, algunas mujeres buscan nuevas satisfacciones en el mundo exterior al hogar y la vida familiar. Tal vez necesiten ponerse una armadura. Pero otras necesitan bajar un poco la guardia. Ese era mi caso. Y eso también es cierto de muchos hombres, que tradicionalmente pasan los años que llevan a la edad madura concentrados en lograr el éxito de su trabajo. El asunto es que en la edad madura, más que en cualquier otra época, los aspectos de nuestra personalidad que nos mantienen vivas y funcionales durante la primera mitad de la vida, en realidad podrían ponernos en peligro durante la segunda mitad. Todas debemos encontrar el valor necesario para hacer los cambios que nos permitan vivir de un modo positivo y poderoso. Celebrar el pasado creando un nuevo futuro. Nuestra vida en casa se relajó bastante después de que se marchó mi marido. Desapareció la tensión. Adopté un par de gatitos del hogar de animales de nuestra localidad y he descubierto que nos dan mucho consuelo y alegría a mis hijas y a mí. Nunca habíamos tenido animales domésticos porque siempre nos parecía que un perro sería demasiado problema y mi marido era alérgico a los gatos. Curiosamente, también descubrí que dormía mejor de lo que había dormido durante años. Me despertaba con facilidad por la mañana sin despertador, y eso no me había ocurrido nunca antes. Ahora, al mirar hacia atrás, finalmente me doy cuenta de la cantidad de energía que gastaba en el esfuerzo de mantener en marcha mi matrimonio. Al pasar las semanas, comencé el lento proceso de sentir cómo era eso de tenerme a mí solo para mí. Y en un plano muy hondo empecé a sentir poco a poco que estaba recargando mis baterías interiores en una fuente muy profunda de mi ser. Con toda la aflicción que sentía y los esfuerzos que hacía por olvidar, había altibajos en el proceso. La noche de un jueves, por ejemplo, me eché a llorar mientras veía el programa de televisión que solía mirar con mi marido y mis hijas como un rito semanal. Pero a la semana siguiente fui capaz de pasar esa velada sola, lejos del televisor, disfrutando de la hermosa luz sobre el río fuera de mi casa. Estaba sola, pero no me sentía sola. Sabía que lo iba a lograr, me sentía feliz. El tipo de matrimonio que tuve me fue bien durante muchos años y me siento muy agradecida por haber podido experimentar todos los placeres y alegrías de la vida familiar con mi marido y nuestras 2 hijas. Esas alegrías fueron muy reales, pero recordé el día que mi marido vino a casa a llevarse su parte de los cuadros que colgaban de las paredes. Después que los quitó, me quedé con esa horrible sensación de pérdida que nos producen las paredes desnudas en momentos como ese. Para superar esa última parte del duelo, 2 amigas pasaron una tarde conmigo ayudándome a llenar la pared del comedor con fotografías familiares que daban una prueba concreta y consoladora de los buenos tiempos de mi pasado. Un año después, reemplacé las fotos de mi marido por otras de mis hijas y mías. Y después, cuando remodelé esa habitación, lo volví a cambiar todo. He comprendido que olvidar y dejar marchar es un proceso, no un suceso aislado. También he comprendido que parte de este proceso es reconocer el valor de la relación que se deja atrás,
y hacerlo no solamente en silencio con una misma, sino decírselo en el momento apropiado a la persona que formó parte de esa relación. Eso hice 5 meses después de nuestra separación, cuando mi marido y yo nos acercábamos a un acuerdo. Cuando estábamos saliendo de una de las sesiones de mediación, le pedí que se reuniera conmigo en privado y entonces le dije todo lo que tenía en el corazón. Le pedí perdón por haber tratado de hacerlo cambiar. Le dije qué contenta me sentía de que ninguno de los dos hubiera utilizado una aventura extraconyugal para acabar con el matrimonio. Le agradecí el refugio seguro de la familia que habíamos creado juntos y esas maravillosas hijas que no habrían existido sin nuestro amor mutuo. Le dije que le agradecía el apoyo y la estructura que me dio cuando yo estaba trazando nuevos caminos en la salud de las mujeres. También le dije que lo amaba. Mis sentimientos eran tan intensos durante esta efusión de gratitud que comprendí por qué tantas parejas distanciadas desean mantener vivos el resentimiento y la rabia. Así no tienen que sentir todo el dolor de lo que están perdiendo. Pero también comprendí lo dañino que es eso para sus hijos, para ellos mismos y para todas las demás personas involucradas, y me alegró haber encontrado el valor para expresar lo que sentía en mi corazón. Ese año dejé marchar muchas cosas, entre ellas mi sensación de fracaso. Margaret Mead, la famosa antropóloga, dijo una vez que en el pasado la mayoría de los matrimonios continuaban hasta la separación de la muerte, porque después de 25 años de casados, uno o los dos miembros de la pareja morían. Es decir, a la edad en que la mayoría de nosotras pasamos por los cambios de la menopausia, nuestras antepasadas enfermaban y morían, o ya habían muerto. El hasta que la muerte nos separe era mucho más fácil de cumplir cuando la vida era más corta. Esta observación de Margaret Mead me ayudó a sentirme menos fracasada por no haber podido preservar mi matrimonio. Mi salud continuó siendo buena durante todo el difícil y doloroso año de mi divorcio. Dejé correr libremente las lágrimas y dejé explotar y disiparse mi rabia. También invoqué sin cesar la orientación espiritual, y esto, junto con mi nueva apertura emocional, me ayudó a superar un periodo caracterizado por importantes cambios hormonales con los síntomas mínimos. También empleé diversos métodos naturales para equilibrar las hormonas, de los que te hablo en el capítulo 6. Ahora es el momento de que yo y muchas otras mujeres de la generación de los 50 seamos pioneras en la recreación de la segunda mitad de nuestra vida, según nuestras condiciones. Mientras lo hacemos, hemos de tener presente que la salud física y emocional es nuestro estado natural, incluso durante ese periodo de transición. Y aunque la vida que aguarda a muchas es un territorio no cartografiado, yo he llegado al otro lado y puedo garantizarte que si haces caso a tu sabiduría interior y sigues sus dictados, esta segunda fase de la vida ofrece todo lo necesario para ser el periodo más liberador y satisfactorio de tu vida. Sea cual sea la decisión que tomes, no la lamentes. Aprovecha la claridad de visión que es el regalo de la menopausia y úsala para hacer que la segunda mitad de tu vida sea verdaderamente tuya.